Bendiciones, Dios les bendiga a todos los que escuchen esta transmisión hoy y después, o ahorita o después. Será de gran edificación. Estamos con la tercera parte del tema ¿qué nos dice Dios a través de la vida de Elías? Vamos con la tercera parte. Ya dimos la enseñanza primera y segunda. Hoy vamos con la tercera para honra y gloria de Cristo. Son unas breves enseñanzas que el Espíritu Santo me inquietó en estos meses, en estos días, que es muy importante escuchar la palabra del Señor, aprender de Dios, aprender de su palabra y ser direccionados por su Santo Espíritu. Amén. Bueno, nos damos cuenta, volvemos a repetir como dijimos anteriormente, ¿quién era el profeta Elías? Voy a retomar algo de las enseñanzas anteriores que dicen, el profeta Elías fue un profeta y su misión era llamar al pueblo de Israel al arrepentimiento y combatir la idolatría y esos espíritus jezabélicos que reinaban en ese tiempo en la oscuridad. En ese momento el pueblo de Israel estaba en pecado, estaba en tinieblas y muchas cosas fuera de la voluntad de Dios. Pero también nos damos cuenta muy interesante en esto del profeta Elías, su nombre ya venía marcado por el Espíritu Santo, ya venía marcado por el eterno Dios. ¿Por qué? Porque Elías en el hebreo significa Eliyahu, que significa mi Dios es Yahvé, el eterno Dios. Entonces nos damos cuenta que era o es mi Dios, es lo que significa el nombre de Elías. Entonces nos damos cuenta que desde el nombre ya estaba ese pacto del eterno Dios, ya estaba desde ese momento elegido por Dios para ser un profeta de autoridad, para ser un profeta de fuego, para ser un profeta que llevaba la misión del eterno Dios, que era predicar santidad, profetizar de parte del eterno Dios. Pero nos damos cuenta que él predicaba con autoridad, pero también tenía humildad, también tenía amor del Señor. Pero ¿qué es lo que Dios nos dice a través de la vida del profeta Elías? ¿Qué es lo que nos dice Dios a través de la vida del profeta Elías? Hoy en nuestras vidas, ¿qué es lo que Dios nos habla acerca de la historia o de la vida del profeta Elías? Nos damos cuenta que en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo del 1 al 18, nos habla diferentes escenas, diferentes situaciones que él vivió. Él vivió controversias, él vivió traiciones, él vivió también ataques jezabélicos, él vivió ataques de oscuridad, él vivió muchas cosas, padeció hambre y Dios le tuvo que dar alimento, comida, tuvo necesidad, claro. Pero siempre Dios estuvo ahí presente, siempre el eterno Dios estuvo ahí presente en ayudarle, en bendecirle, en alimentarle, en darle de beber, en llenarle de su presencia. Pero, ¿cuál era la cualidad del profeta Elías? ¿Qué es las cualidades que el eterno Dios le dio al profeta Elías? En su momento le dio al profeta Elías fe, le dio humildad, le dio esa hambre y sed de Dios, confianza, le hubo desafíos, sí, pero lo libró. Con la ayuda del Señor, claro, la ayuda del eterno Dios, de Yahvé. Entonces nos damos cuenta que su nombre significa Eliyahu en el hebreo y significa mi Dios es Yahvé. Y hoy en día, hermanos, creación del Señor, debemos entender algo, que nuestro Dios debe de ser Yahvé, que el Adonai, el eterno Dios, Jesucristo el Todopoderoso, el gran yo soy, ese debe de ser nuestro Dios. Hoy en día mucha gente se va con la mentalidad, con su corazón esturbado, confundido, a adorar imágenes, a adorar idolatrías, a adorar a dioses ajenos falsos. Pero el eterno Dios hoy nos dice y nos enseña a través de la vida de Elías, Dios nos habla a través de la vida del profeta Elías, que tenemos que rendir adoración solamente a Cristo, que tenemos que rendir adoración solo al eterno Dios, que tenemos que rendir adoración y honrar y glorificar con nuestras mentes, nuestras fuerzas, todo momento, todo tiempo, solamente al gran yo soy, solamente a Adonai, solamente a Yahvé, solamente a Jesucristo.
Hoy en día nos damos cuenta que mucha gente está perdiendo la brújula, está perdiendo la dirección, a quién adorar y a quién honrar. Y aquí nos damos cuenta que el eterno Dios, a través de la vida del profeta Elías, nos enseña a mantenernos firmes confiando en Dios. En las anteriores enseñanzas decíamos que Dios le había dado confianza, le había dado humildad, pero también le había dado fuerzas y consuelo. Pero en los desafíos difíciles que estaba pasando el profeta Elías, Dios le dio fuerzas, Dios le dio consuelo. Y Dios nos habla que hoy debemos de entender, así como el profeta Elías tuvo esa confianza en Dios, tenemos que confiar hoy en Dios, en totalidad, al 100%. Pero ¿qué nos llama la atención en este momento? Nos dice en Primera de Reyes, que es nuestro pasaje base en los demás de Reyes, Primera de Reyes 7 del 1 al 7, Primera de Reyes 17 del 1 al 18 y Primera de Reyes 17 del 8 al 16. Entonces nos damos cuenta que el profeta Elías era un profeta de autoridad, sí. Era un profeta de dones, con unción de fuego, sí. Pero también era humano y necesitaba constantemente estando en Dios, en oración, en entrega, estando completamente llenos de la presencia del Espíritu Santo, del fuego, llenos de la presencia de Dios. Entonces nos damos cuenta que en Primera de Reyes 17 en adelante, por ejemplo, nos da la historia acerca de algo que sucedió. Él anduvo en diferentes situaciones y Dios lo llevaba de un lado a otro. Cuando él soltaba la palabra profética para el rey Acab y la reina Jezabel, él soltaba la palabra de autoridad y la soltaba, e incluso soltaba palabra de juicio también, pero no era para condenar en la forma de enjuiciarlos nada más, no. Lo que hacía era soltar la palabra de exhortación para que se alinearan, para que se arrepintieran y se volvieran al Dios verdadero, el eterno Dios. Entonces nos damos cuenta, vamos a ver 3 puntos en esta tercera parte, en esta clase del tema, ¿qué nos dice Dios a través de la vida de Elías? El primer punto que vamos a ver hoy es fuerza. El profeta Elías era fuerte. El profeta Elías era rudo, era fuerte. Él tenía fuerza, fortaleza. Recuerden que hay un pasaje que dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, que dice que Dios es, Filipenses 4:13 dice que Dios es nuestra fortaleza. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Entonces Dios le daba fortaleza, fuerza al profeta Elías. En los momentos difíciles, cuando él soltaba la palabra de Dios, cuando él soltaba la palabra profética, cuando él les predicaba, les enseñaba que solamente adorar a Dios era lo correcto, que a Dios solamente se le rendía adoración, el eterno Dios le daba fuerzas. Dios le daba fuerzas al profeta Elías. Entonces hoy Dios nos habla a través de la vida del profeta Elías que Él nos dará fuerza, que Él nos va a mantener fuertes si nosotros cumplimos con esa obediencia de vivir en santidad, en obediencia, rindiendo adoración al eterno Dios. En tu casa, en la iglesia donde tú te muevas, tenemos que rendir adoración a Dios, tenemos que rendir obediencia, vivir en santidad, para que el Espíritu Santo nos llene con su amor, con su fuego, con su fortaleza, con su consuelo. Hoy en día mucha gente dice, no, yo no quiero orar. Hoy mucha gente dice, no, es que no quiero adorar. Es que simplemente quiero el don, quiero el llamado, quiero predicar, quiero ir a las naciones. Pero se olvidan del sacrificio de amor, se olvidan de la entrega, se olvidan del compromiso, se olvidan de la madurez, se olvidan de la formación. Hoy en día la mayoría de gente quiere un llamado, quiere dones. Está bien, anhelarlos. Pero si Dios te da un llamado, Dios te da un ministerio, o Dios te pone un liderazgo en la iglesia a predicar o a hacer cualquier llamado, seas profeta, evangelista, maestro, pastor, profeta, el llamado que Dios te haya dado conlleva responsabilidad, conlleva compromiso, conlleva obediencia, conlleva santidad, conlleva formación por el Espíritu Santo. Por eso yo hoy en día cuando predico a las personas en la iglesia o en diferentes lugares,
Cuando yo enseño la palabra del Señor, siempre les digo, el discipulado es muy necesario, la formación es muy necesario. Entonces debemos de entender que aquí el primer punto vamos a ver qué Dios nos dice a través de la vida del profeta Elías, y es fuerza. Sigue adelante con tu llamado que Dios te ha dado. Sigue adelante, fórmate, capacítate, porque Dios te dará una bendición. Dios te va a dar esa bendición, esa libertad, esa sanidad, esa dirección conforme a su Espíritu Santo nos guíe, pero necesitamos fuerza. Y recuerden que Dios es el único que nos va a dar fuerzas. Dios es el único que nos va a mantener fuertes en medio del desierto, en medio de las tormentas. Dios nos va a dar victoria, nos va a dar fuerzas. Salmo 92, versículo 10 dice que Dios nos da la fuerza. En diferentes versiones dice como el búfalo, pero bíblicamente dice en el original, en la Gestoquinta y en el original dice que Dios nos va a dar fuerzas como el unicornio. Dios nos va a dar fuerzas como el búfalo, está bien, pero bíblicamente nos dará fuerzas como el unicornio. El unicornio bíblicamente era una criatura enorme, fuerte, con era grande, enorme esa criatura. Y cuando el eterno Dios dice en Salmo 92, versículo 10, que dice que nos dará fuerzas como el unicornio o como el búfalo, como muchos lo conocen, son fuerzas fuera de lo común. Porque solamente esas fuerzas Dios nos va a dar. Solamente Dios nos da fuerzas cuando estamos débiles. Dios nos va a dar fuerza cuando estemos predicando. Dios nos va a dar fuerza cuando estemos con la familia compartiendo la palabra del Señor. Dios te va a dar fuerzas en tu trabajo. Dios va a darte fuerzas en tu escuela. Dios va a darte fuerzas con tu familia, en tu matrimonio. Dios te va a dar fuerzas, pero mantente conectado con Él, en oración, en santidad, en honrar y glorificarle al eterno Dios. Oh, santo es el Espíritu de Dios. Estos temas son de fuego, estos temas son muy profundos. Quisiéramos abarcar todo en una sola enseñanza, en una sola transmisión, pero no se puede. Estas enseñanzas son muy profundas, nos llevarían muchos puntos, nos llevarían muchos pasajes, nos llevarían muchos temas. Pero cuando el Espíritu Santo me dijo hacer esta serie de 5 tomos, de 5 partes, ¿de qué nos dice Dios a través de la vida de Elías? Es el tema de hoy, la tercera parte. Entonces el primer punto es que Dios te va a dar fuerzas y te va a dar fuerzas. Amén. El segundo punto es liderazgo. Hoy nos damos cuenta que mucha gente quiere liderar con manipulación, quiere liderar con condenación, quiere formar pastores, evangelistas, líderes, salmistas, todo eso, pero condenando, señalando. Y no es así. El liderazgo que Dios nos habla a través del profeta Elías era de consagración, era de obediencia, era de responsabilidad, era de compromiso. Nos damos cuenta que es muy importante eso. Eso es muy importante. El primer punto dijimos, fuerza. El segundo punto es liderazgo. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente. El 8 dice: vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he mandado ordenar allí a una mujer de Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él le llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Esto nos llama la atención porque esto es muy importante. Ahí nos habla que Dios le daba que soltara la palabra, pero que también le daba fuerzas, pero también lo alimentaba, le daba de beber. Dios tocaba corazones a las personas para que le bendijeran. Entonces hoy nos damos cuenta que el liderazgo tiene que ver mucho. Por ejemplo,
La tercera parte de este tema que nos dice Dios a través de la vida de Elías está también en 1 de Reyes 17 hasta el 2. Dice: pasado muchos días vino palabra de Jehová. En 1 de Reyes 18 dice: pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo: ve y muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre apretaba de recio en Samaria. O sea que había sequía, había hambruna en Samaria. Y Acab llamó a Abdías, su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Dijo pues Acab y a Abdías: ve por el país a todas las fuentes de agua y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba con que conservemos la vida a los caballos y a las mulas, para que no nos quedemos sin bestias. Y dividieron entre sí el país para recorrerlo. Acab fue por un camino Abdías y fue separadamente por otro, y yendo Abdías por el camino se encontró con Elías, y cuando lo reconoció se postró sobre su rostro y dijo: ¿no eres tú mi señor Elías? Es algo muy importante aquí el liderazgo. Hoy en día mucha gente quiere ser pastor, hoy en día muchos quieren ser profeta, o muchos quieren ser apóstoles, hoy en día quieren ser maestros, pastores. Está bien, si Dios les ha dado ese llamado, si Dios les ha dado esa bendición de tener ese llamado, también tienen que tener un liderazgo honesto delante de Dios, un liderazgo con compromiso, con santidad, con humildad, con amor, con una unción, con un fuego del eterno Dios. Aquí Abdías era una persona temerosa del Señor, temerosa de Jehová, dice su palabra. Y nos dice que él anduvo trabajando cuando el profeta Elías se retiró por la voz del Dios, que fue a otro lugar. Abdías estuvo trabajando, estuvo haciendo la obra del Señor, ayudando a los profetas, escondiéndolos en cuevas, dando de alimentación y todo ello. Entonces quiere decir ahí que no todos los profetas adoraban a Baal, no todos los profetas eran malos. No era el único profeta que estaba ahí, no era Elías. Ahí había otros profetas que estaban escondidos en las cuevas adorando a Dios y estaban siendo escondidos porque el espíritu jezabélico o la reina Jezabel estaba destruyéndolos, para que no profetizaran, para que no predicaran, para que no hicieran la voluntad del eterno Dios. Pero nos damos cuenta que la cualidad del profeta Elías, la misión que tenía el profeta, la asignación que tenía el profeta Elías, era predicar con autoridad, conforme Dios le dijera. Los otros profetas tenían otra asignación, pero esta misión la asignó Dios al profeta Elías. Nos damos cuenta que hoy en día quieren moverse con asignaciones distintas. Hoy mucha gente dice: es que yo soy pastor, y ya anda como evangelista. Es que yo soy profeta y ya ando como maestro. No es así. Si tienen dobles llamados, triples llamados, o un ministerio quíntuple, que ya más adelante subiremos esas enseñanzas acerca de los ministerios y llamados, diferentes mantos que el Espíritu Santo nos muestra en su palabra, nos damos cuenta que la asignación del profeta Elías aquí era un liderazgo de autoridad, era un liderazgo de amor, de humildad, un liderazgo de unción, de fuego, de milagros, señales y prodigios, pero también es porque Dios le daba el respaldo. ¿Por qué los demás profetas no estaban ahí? Si estaban escondidas en la cueva y eso, bueno, no era porque eran cobardes, no era porque los andaban, no, es porque no le dieron la asignación, el eterno Dios, a ellos. La asignación se la dio al profeta Elías. Hoy el liderazgo, debemos de entender que el pastorado, el llamado, el ministerio que Dios te haya dado, debemos de movernos en conforme a nuestra asignación que Dios nos dio.
no a la asignación del hombre, no a la asignación de la iglesia, no a la asignación que Dios nos dio. Si Dios te dio ese llamado de evangelistas, ponte a trabajar. Si Dios te dio ese llamado de profeta, ponte a profetizar. Si Dios te dio ese ministerio de apóstol, ponte a plantar de iglesias. Si Dios te dio el ministerio de maestro, ponte a hacer una escuela bíblica, un discipulado. O un pastor, si Dios te dio la asignación de un pastor, ponte a pastorear tus ovejas. Deja de andar distrayéndote en el mundo con la oscuridad del diablo. Hace unos días atrás, cuando estaba yo dando la enseñanza a una iglesia que Dios me ha permitido pastorear, yo le decía al Espíritu Santo, asignaciones que Dios nos da, tenemos que ponerlos en práctica ya. Claro, yo estoy hablando de que ya estén formados. Claro, yo estoy diciendo que ya estando formados, discipulados, todo con la dirección del Espíritu Santo en orden. Aquí porque el profeta Elías ya estaba formado, ya estaba asignado. Pero Dios nos enseña aquí también el liderazgo. El segundo punto. El primer punto es fuerza. El segundo punto es liderazgo. El tercer punto es espiritual. Era un hombre espiritual, lleno de fuego, lleno de unción. Y para tener unción hay que tener oración. Para tener fuego del Espíritu Santo, llenura del Espíritu Santo, hay que tener palabra del Señor. Tenemos que tener al Espíritu Santo, tenemos que tener oración, tenemos que tener entrega, compromiso, santidad. Son muchas cualidades que Dios nos habla a través de la vida del profeta Elías. Muchísimas. Misión de Elías. La misión de Elías era que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, viniera a la adoración, a ser llenos de fe, a tener arrepentimiento, a vivir en santidad y rendir adoración al eterno Dios. Pero para eso era conllevar ciertos puntos: fuerza, liderazgo, espiritualidad. Ser seres espirituales llenos de la presencia de Dios. No era que era un superhumano el profeta Elías, no, era humano, hubo situaciones que él vivió, pero se mantuvo firme con fe, con fuerza que Dios le daba. Entonces debemos entender que Elías fue un profeta, su misión era llamar al pueblo de Israel al arrepentimiento, a combatir la idolatría. Claro, hoy en día, los pastores no quieren predicar de infierno ni de pecado. Hoy en día no quieren predicar en las calles, no quieren predicar en iglesias, no quieren predicar en ningún lado. Entonces, ¿dónde está su liderazgo? Un buen líder da ejemplo, un buen líder predica de Jesús, un buen líder tiene amor en el corazón, un buen líder, un buen siervo de Dios es direccionado por el Espíritu Santo, viviendo en santidad, en obediencia. No se trata de condenar, de juzgar, de condenar, de señalar al pueblo de Dios o a la creación de Dios. No, se trata de consolar, de edificar y de exhortar. Ese es un verdadero siervo de Dios. La palabra de Dios es para edificación, para consolación, pero también para exhortación. Y recuerden que la palabra, siempre yo he dicho que exhortar, y el significado de exhortar es alinear, formar, no condenar, ni estar apedreando, ni pisoteando a la gente, al caído. Levántenlo en el nombre de Jesús, prediquen en todo tiempo. El eterno Dios les va a respaldar. Al profeta Elías lo respaldaba, le daba alimento, le daba agua, le daba de beber, le daba alimento, le daba unción, fuego. Pero ¿qué es lo que hacía el profeta Elías? Oraba, buscaba su presencia, adoraba a Dios, hacía lo que Dios le decía, obediencia. Entonces recuerden el primer punto, fuerza; segundo, liderazgo; tercer punto, espiritualidad. Ser seres espirituales, tener una conexión con el Espíritu Santo, tener unción, adorar a Dios, adorar a Dios en todo tiempo, adorarle y glorificarle, adorarle y glorificarle, adorarle y glorificarle, honrarle y levantar su nombre, que Jesucristo salva, Jesucristo liberta, Jesucristo sana, porque tenemos que predicar en todo tiempo. Hoy en estos tiempos se está levantando un espíritu jezabélico en muchos países del mundo. Y necesitamos levantarnos. Iglesia despierta, iglesia predica de Dios, iglesia de Cristo predica arrepentimiento, iglesia predica fuego, unción, milagros, sanidades, prodigios, señales.
¿Dónde están esos Elías? ¿Dónde están esos Moisés? ¿Dónde están esos siervos de Dios de autoridad? ¿Dónde están esos siervos de Dios de fuego? ¿Dónde están esos siervos de Dios? ¿Dónde están? Les dice el Señor. ¿Dónde están? Despierta, iglesia del Señor, despierta. ¿Qué Dios nos dice a través de la vida del profeta Elías? Fuerza, liderazgo, espiritualidad, oración, santidad, adoración. Conlleva muchas cosas. Entonces, si tú quieres un llamado, si todo eso está bien, anhelarlo. Pero si es la voluntad de Dios dártelo, Él va a designar el llamado que tiene para ti. Pero debes de aprender a tener esa conexión con el Espíritu Santo. Lo que nos enseña que nos enseña Dios a través de la vida de Elías es oración, compromiso, responsabilidad, obediencia, santidad. Amén. Bueno, hermanos, aquí concluimos la tercera parte de qué nos dice Dios a través de la vida de Elías. Nos damos cuenta que es muy extenso este tema, es muy extenso, bastante extenso. Ya daremos la cuarta parte en unos días que tengamos un espacio para subir esta transmisión. Recuerden, primer punto que vimos en la tercera parte es fuerza, liderazgo, espiritualidad, pero siempre va a ser el mismo objetivo, la misma misión del profeta Elías. Fue un profeta de misión y de llamar al pueblo de Israel al arrepentimiento y a combatir la idolatría y para que la gente venga a la adoración. Hoy en día, siervos de Dios, siervas de Dios que predican de Cristo, deben de predicar lo mismo, arrepentimiento, que la gente venga a adorar a Dios, que venga al arrepentimiento, a su cambio de mentalidad, vivir en santidad, en obediencia, adorar y glorificar a Cristo, ganar almas para Dios, cumplir con la gran comisión del eterno Dios. El profeta Elías, nos damos cuenta que tenía fuego, unción, estaba lleno de fe, estaba lleno de fuerzas, estaba lleno de la presencia de Dios, pero él oraba, él estaba conectado con el Espíritu Santo. Es muy importante la conexión con Dios. Estar orando, estar platicando con Dios todo el tiempo, direccionados por Él. No se muevan por las emociones ni por la carne, muévanse por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo guía a toda verdad. El Espíritu Santo guía a toda verdad. No hay límite para Él. No hay límite para Él porque el eterno Dios es único. El eterno Dios es todopoderoso. Recuerden, el nombre del profeta Elías en el hebreo se dice Eliyahu y significa en el hebreo mi Dios es Yahvé. Amén, o es mi Dios, Yahvé. Entonces, el eterno Dios es todopoderoso. Nos damos cuenta que su misión era llamar al pueblo de Dios a arrepentimiento. Hoy en día no quieren predicar. Hoy solo quieren encerrarse en cuatro paredes, escuchando palabra de Dios. Está bien congregarse, está bien adorar a Dios, está bien congregarse, eso es bíblico, gloria a Dios por eso. Pero eso no te debe de limitar. Si estás en una iglesia, congrégate, sujétate, está bien. Pero algo aprendemos aquí en la vida del profeta Elías, que él no se limitaba a estar solamente en una iglesia como tal. Él predicaba lo que Dios le decía. Hoy nos dice Dios que prediquemos en todo lugar. Él no dijo solamente en una iglesia. Él no dijo solamente en una iglesia, congrégate y solamente ahí predica de Dios. No, las almas están afuera de la iglesia. Los perdidos están afuera, en las calles, en las escuelas, en los trabajos, en las naciones, en los pueblos, en las ciudades. En todo lugar está la creación de Dios. Ahí está la iglesia, está ganar almas para Cristo y formar iglesias. La iglesia es para formarte, la iglesia es para que estés adorando, glorificando a Dios, está bien. Pero no es para encerrarse en cuatro paredes. Entonces el profeta Elías nos enseña aquí fuerza, que Dios nos da fuerza, liderazgo, que tenemos que liderar bien al pueblo de Dios, tenemos que ser buenos siervos, compartir la palabra de Dios con la gente para predicar su palabra, pero con amor, con humildad, con autoridad, pero también con dirección del Espíritu Santo, pero con compromiso, con santidad, pero que tiene también que tener amor del Señor. Hoy en día quieren
imponer autoridad, manipular a la iglesia, al pueblo, a las ovejas, y eso no es bíblico. Formar a un pueblo, formar a un pastor, formar a un maestro, formar a discipulados, a la congregación, es con amor, con dirección, con formación, sí, con exhortación, sí, con consolación, sí, con edificación, sí, pero la exhortación, ¿a qué se refiere? ¿Condenar, señalar? No. La palabra exhortar es a formar, alinear al camino del Señor Jesucristo. El profeta Elías soltaba la palabra de juicio, sí, pero después venía y daba palabra de consolación. Entonces él exhortaba al pueblo, claro, él exhortaba al pueblo del Señor para que se arrepintiera. Eso es normal. Hoy tenemos que exhortar al pueblo que vengan al arrepentimiento, que Dios salve, liberte y perdona todo pecado. Y recuerden que el pecado es separación de Dios, y sin Dios nada podemos hacer. El pecado trae juicio, claro que sí, trae consecuencias malas, vivir en pecado. Pero eso no quiere decir que señalemos, que condenemos, no. No somos dioses para condenar a la gente. Nosotros nos corresponde predicar de Cristo que salva, que liberta, y ya la gente decide si viene a Dios o completamente no va o no obedece. Eso ya es criterio de ellos. Nosotros cumplimos con el plan y propósito de Dios, que es predicar de salvación, de sanidad, de vida eterna, de milagros, señales, prodigios, maravillas, conforme la dirección del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermanos, que Dios les bendiga esta enseñanza de ahora, y también la escuchen después, para honra y gloria de Cristo. Es una enseñanza pocos minutos, pero vamos a seguir con esta serie acerca del tema ¿qué nos dice Dios a través de la vida de Elías? Entonces vamos a ir paso a paso, parte por parte, para que vayan enseñándose, escuchando la palabra del Señor, edificándote, consolándote, pero también exhortando en el nombre de Jesús para que vengas a Cristo. Si tú no conoces de Jesús, es tiempo que vengas a Jesús, nazcas de nuevo, vivas en santidad y recibas las bendiciones de Dios. Amén. Recuerda que el eterno Dios te bendiga, y esta enseñanza fue breve. Recuerden que el tema es ¿qué nos dice Dios a través de la vida de Elías? Tercera parte. Amén. Más adelante subiremos la cuarta parte de esta enseñanza. La estamos haciendo de 20, media hora, para que más o menos entienda la enseñanza poco a poco. Recuerden que lo importante es que Dios siembre la semilla en tu corazón, en tu alma, de edificación, de sanidad, de edificación, pero también de exhortación, para honra y gloria de Cristo. Dios les bendiga, y recuerden, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Y recuerden, pueden unirse al enlace de WhatsApp para orar por ustedes, por sanidad, liberación. Y si no tienes y si quieres que te apoyemos en orar, en oración y todo eso, estamos para servir, porque el eterno Dios salva y liberta. Amén. Bendiciones, y que Dios les bendiga.